¿Qué tal? Nos encontramos en un nuevo capítulo del curso de especialización en economía verde y circular que organiza la Junta de Extremadura en colaboración con la Universidad de Extremadura. Ya saben, un curso destinado a conocer, a profundizar en aquellos temas que tienen que ver con la economía verde, con la transformación ecológica de esta economía y de manera especial centrándonos en la economía circular, un nuevo modelo económico para Europa, para España, para nuestra región. Hoy vamos a hablar de uno de los temas importantes dentro de este área de transformación ecológica de la economía, como es la energía, ligada evidentemente a la economía verde y circular. Y para ello hoy vamos a contar con la presencia de Cosme Segador Vegas. Cosme es una persona de la que vamos a hablar brevemente con una reseña de su biografía. Es doctor ingeniero industrial por la Universidad de Extremadura, ha sido jefe del Departamento de Energías Renovables y posteriormente coordinador técnico de la Agencia Extremeña de la Energía. Ha realizado diversas publicaciones nacionales e internacionales, así como libros y manuales relacionados con la eficiencia energética y las energías renovables. Ha participado como profesor en varios másteres de eficiencia energética y energías renovables y actualmente ocupa el cargo de director de la Agencia Extremeña de la Energía. Os dejamos ya hablando de energía, de economía verde y circular con Cosme. Hola, muy buenas. Soy Cosme Segador, soy el director de la Agencia Extremeña de la Energía. En esta sesión vamos a comentar un poco la relación que tiene la energía con la economía verde y circular y sobre todo contextualizar qué es la energía, qué situación se encuentra el sistema energético en nuestro país, que quizás muchas veces no somos conscientes de dónde viene esa energía hasta que la consumimos. Comentar también de alguna forma, pues nuestra región, qué particularidades tiene desde el punto de vista de uso de esa energía. Y en la parte final, sobre todo la sesión, pues vamos a comentar aspectos relativos a qué podemos hacer, es decir, cada uno como usuario o como empresa, para implementar energía renovable o eficiencia energética y mejorar, lógicamente, pues toda esta economía verde y circular, en la cual Extremadura quiere ser líder, tiene todas las potencialidades y tenemos pues todos los recursos que son necesarios para poder hacerlo. Si hablamos de energía, una definición para relacionarlo con la economía verde y circular nos dice que la economía verde y circular transforma todos los patrones, sobre todo pues, de generación lineal, principalmente en las industrias, por cuestiones circulares. Pero una parte muy importante en esa definición de economía verde y circular es donde está quizás el corazón que lo une con la energía, y es reducir pues, todos los consumos y las fuentes de energía en la medida de lo posible que sean renovables. Otro factor muy interesante, yo hace ya casi 10 años tuve oportunidad de estar durante una estancia en Chile y valoraban ya y hablaban mucho de la huella de carbono. Es algo que todavía no acabamos quizás de tomar conciencia, y el peso que tiene la energía en esa huella de carbono, en la generación o la fabricación de un producto, puede ser muy importante. Por eso hoy el hablar de cómo es nuestro sistema, de qué rendimientos tiene este sistema y cómo utilizar esa energía, también nos puede ayudar a ver cómo mejorar esa huella de carbono, que en muchos de los casos, aparte de ser más sostenible, puede dar competitividad en el uso de nuestros productos. Una definición muy genérica de energía la vemos ahí, quizá una definición muy física, que dice que es la capacidad que puede poseer un cuerpo para realizar un trabajo o producir un cambio o transformación. Visto de esa manera, quizás una definición muy general, pero la energía la tenemos presente en nuestra vida en todos los aspectos. Para bien o para mal necesitamos de la energía para desplazarnos, para poder calentarnos, para poder alumbrarnos, y en el uso de esa energía también veremos que existen pues muchas posibilidades de reducir y de optimizar lógicamente esas cuestiones. Una nota muy importante, siempre que hablamos de energía, quizá lo asociamos a energía eléctrica, pero la energía es algo mucho más global. Es decir, la energía serían todos los combustibles que utilizamos en nuestra vida cotidiana, en nuestras industrias, en nuestras empresas y, lógicamente, también la electricidad. Si Arquímedes hacía ya pues miles de años decía, dame un punto de apoyo y moveré el mundo, ¿hoy qué diría? Pues diría que, o comprobaría que la verdadera palanca que hoy mueve el mundo es la energía. Como podemos ver, pues a raíz de todas las informaciones que salen, como podemos, la experiencia que tenemos, todas las grandes empresas energéticas de alguna manera tienen un peso muy importante en la economía y tienen al final un condicionante en nuestra empresa, en nuestros productos, incluso en nuestra forma de vida. Una de las cuestiones que querremos ver hoy es cómo poder cambiar o de alguna manera intentar modificar y optimizar el uso de esa energía y tener unos recursos y unas fuentes renovables mucho más presentes a lo largo de nuestra vida. Una noticia muy interesante, que además quiero recalcar: España ha aprobado el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. Esto viene como consecuencia de las directivas europeas. Podemos decir que la energía está de moda, o podemos decir que la energía es una cuestión necesaria.
Este plan, además, pues centra en unas partes muy interesantes, pero lo primero que dice el plan, y una cuestión que me gustaría resaltar, es que dice que es una cuestión estratégica para nuestro país. Nuestro país, dado los recursos, sobre todo energías renovables, pues tiene unas posibilidades, unas potencialidades que se pueden traducir también, lógicamente, en empleos. En este caso, el propio plan estima la posible creación de unos 300.000 empleos de aquí a 2030. Este plan, además, tiene un subplan dentro de Extremadura. No todas las comunidades de España lo han realizado, sin embargo, sí la comunidad de Extremadura, pues de alguna forma se ha integrado a este plan y ha realizado su propio plan a nivel regional, que sería el Plan Extremeño Integrado de Energía y Clima, y de esos 300.000 empleos que se suponen que se pueden generar a nivel nacional, Extremadura estima que podemos llegar a 80.000, una cifra nada despreciable en comparación con el sector empresarial que tenemos en nuestra región. Además, también algunos números bastante importantes, que la inversión que se pretende movilizar a nivel nacional son casi 230.000 millones de euros, de los cuales aproximadamente unos 17.000 millones en nuestra comunidad autónoma. Pero todos los datos más interesantes y más importantes, y quizá pone de relevancia este plan, es que aparte de estas cifras tan ambiciosas o con estos objetivos, solo, y digo solo entre comillas, reduciríamos la dependencia energética en un 20%. A día de hoy aproximadamente España depende de combustibles externos en un 80%, con todas estas medidas llegaríamos a un 60%. ¿Cuál es la buena noticia que podemos extraer de esto? Es decir, que con todas estas medidas se va a abrir una senda, pero esto no acaba. Es decir, esto no es un plan que acaba en 2030. Tenemos posibilidad de desarrollo en diversos años en los cuales la energía va a seguir presente en nuestra vida y será una potencialidad muy importante. Y no debemos olvidar, y otra de las cuestiones también muy interesantes que hace referencia a este plan, es la reducción de la contaminación, lógicamente el efecto sobre el cambio climático, y una cuestión muy importante es la mejora de nuestra salud. La energía, aparte de tener una componente económica en todos los sectores de nuestra vida o de nuestra forma de comportarnos, también tiene una parte muy importante de afectación a nuestra salud, con lo cual todas las medidas van encaminadas a una mejora económica, pero también a una mejora y un bienestar en la vida de las personas. A nivel general, para que entendamos un poco de la energía, he querido un poco centrar aquí, es decir, cómo se produce, cómo se transporta y cómo consumimos esa energía. Pues fijaros, la energía tenemos dos patas fundamentales. Por un lado tenemos la energía que llamamos energía primaria y por otro lado tenemos la energía que sería la energía que consumimos, la energía que de alguna manera se transforma ya en un efecto o un trabajo útil. Entre medio de esas dos existen unos procesos de transformación muy importantes, que son los que nos llevan a evaluar la eficiencia que tiene nuestro sistema. Por eso, en esa energía primaria, el peso principal a día de hoy los tienen los combustibles fósiles u otro tipo de combustibles como el uranio. El uranio, pues por ejemplo, lo transformamos en ese paso a consumo final a través de distintos procesos, tienen distintos porcentajes en nuestra matriz energética. Una cuestión importante cuando hablamos de energía, una parte de esa energía es la energía eléctrica, hablamos de energía global en todos los sectores. Aquí podemos ver, bueno, pues también el carbón, el gas natural, el petróleo, los porcentajes que a nivel o a día de hoy están en el peso de nuestras fuentes de energía. Como podemos ver, prácticamente, pues, o casi el 80%, estamos hablando de combustibles fósiles en todos los procesos energéticos que tenemos dentro de nuestra vida. Si hablamos de consumo energético por sectores, el transporte, la movilidad es una de las cuestiones muy importantes. Lógicamente, a día de hoy, el transporte depende principalmente del gasóleo o de la gasolina, con lo cual ese consumo de combustible fósil, a medida que lo vayamos desplazando por vehículos eléctricos o por el uso de hidrógeno, luego también comentaremos, pues se reducirá una parte muy importante. Otro peso fundamental lo tiene la industria, otro el sector residencial y luego, por supuesto, bueno, pues comercio, los servicios y otros en general. Es de destacar o es reseñable en el modelo energético de nuestro país cómo podemos ver que la industria tiene un peso de un 24% aproximadamente en el consumo energético y el sector residencial del 17%. Con lo cual nos da también que pensar que desde el punto de vista de usuarios privados en nuestra propia vivienda, o digamos más bien usuarios domésticos, tenemos también pues, mucho que decir en lo que sería un consumo de energía a nivel de todo nuestro país. Si habláramos específicamente del consumo de esa energía en la parte eléctrica, es decir, de todo ese consumo global energético solo la parte eléctrica, pues el transporte solo tiene un 2%, lógicamente todavía la movilidad, como decíamos, depende mucho de los combustibles fósiles.
la industria aproximadamente un 30, un 33%, el residencial un 31%, también muy parecido en el uso de la electricidad, muy parecido al consumo total de energía con respecto a la industria. Y luego otro sector, el comercio, servicios, la administración pública, también tiene un peso nada despreciable desde el punto de vista eléctrico. Esto al final, bueno, pues nos hace ver que siempre a lo mejor pensamos que el sector industrial es uno de los sectores que tienen, digamos, más importancia en el consumo energético, de los que más pueden hacer por el consumo energético, pero viendo todos estos valores, realmente en España pues no es del todo así. A nivel de usuario podemos hacer mucho por el consumo de energía. Y otro dato muy importante que no debemos olvidar es que además que toda esa dependencia exterior de todos esos combustibles fósiles pues se cuantifica aproximadamente en un coste de unos 120 millones de euros al día, lo que costaría adquirir todos esos combustibles, y si lo traducimos al coste anual serían casi 45.000 millones de euros al año. El poder pasar a un modelo que no dependiera tanto de todos esos combustibles significaría una reducción muy importante desde el punto de vista económico. Como decía, en todos esos procesos de transformación de la energía, podemos ir viendo en la transparencia, bueno, pues se necesitan una serie de pasos. Es decir, si nosotros extraemos el carbón, ese carbón directamente no lo utilizamos en el punto de consumo. Hay unos procesos intermedios en los cuales hay que transportar ese recurso, en los cuales hay que transformarlo. En algunos casos esa transformación se produce en centrales de generación. En la parte específica eléctrica hay una componente de transformación a electricidad y un transporte, y luego esa energía es la que realmente llega a nuestras viviendas o llega a nuestras industrias y las consumimos. Esto nos plantea algún problema, es decir, y esto es un sistema energético que llevamos ya pues, explotando desde hace muchos años. Es un sistema que en principio nos da para satisfacer de alguna manera las necesidades que tenemos desde el punto de vista de industria o incluso satisfacer las necesidades desde el punto de vista doméstico, de las necesidades que tengamos en nuestras viviendas. Pero bueno, de alguna forma veremos que este sistema no es del todo sostenible, tiene muchos problemas y muchas ineficiencias. ¿Cómo es el sistema entonces energético? Es decir, partiendo de esa matriz que hemos visto, de esa energía primaria a ese consumo y todas esas transformaciones, el sistema energético a día de hoy lo podríamos calificar como totalmente insostenible. Luego veremos en algunas definiciones, para que algo sea sostenible, quiere decir que ese recurso no se agote y de alguna manera podamos dejar a las generaciones futuras un planeta exactamente igual que el que tengamos, sin agotamiento de esos recursos. Y a día de hoy, en el paso en el que vamos, pues lógicamente ese sistema no se mantiene. Entonces, ¿cuál sería el problema energético o el multiproblema energético que tenemos a día de hoy? Pues bueno, algunas de las cuestiones que se nos pueden plantear es que cada vez consumimos más, vamos a ver cómo estamos desde el punto de vista de esos consumos, de que esos recursos se acaban, tenemos una dependencia muy importante de combustibles que son fósiles y de combustibles como el uranio, que tienen bueno, pues también un tiempo de finalización. Otra cuestión es ver qué aprovechamiento hacemos de la energía en ese valor, porque claro, podemos tener muchos recursos, pero si lo aprovechamos mal, estamos teniendo muchísimas pérdidas. Y luego hablaremos de los posibles problemas de contaminación que puedan tener. En estos 4 puntos es donde se basa principalmente bueno, pues la situación energética que vivimos a día de hoy. Podemos ver en esta gráfica cómo ha ido aumentando el consumo a lo largo de todos los años. Fijaros que simplemente bueno, pues hablamos desde el año 1800 hasta el año 2000. Prácticamente pues en los últimos 60, 70 u 80 años el consumo se ha disparado de forma totalmente exponencial. En este caso además podemos decir, nos hemos comido, un poco entre comillas, pues casi que en 200 años todos los recursos energéticos que tardaron más de 1 millón de euros, perdón, 1 millón de años en generarse. Es decir, debemos recordar que todos estos combustibles fósiles provienen de materia orgánica que durante un periodo muy importante a lo largo de la edad de la Tierra se han ido generando y los estamos explotando. Con lo cual, si seguimos bajo esa misma tendencia, con esa misma curva de progresión, pues el agotamiento será inminente. Por lo tanto, podemos decir que prácticamente consumimos cada vez más y uno de los problemas de este multiproblema energético es ese consumo que vamos teniendo como consecuencia también un poco bueno, de nuestra vida y de los hábitos que tenemos. En relación al agotamiento de los recursos, bueno, pues podemos hablar que el petróleo se estima que con ese crecimiento que veíamos en la gráfica anterior, en unos 40 años puede agotarse. El gas natural podríamos hablar de unos 50 o 70 años. El uranio no duraría más de 80 y el carbón sí tiene mucho más tiempo,
pero el carbón, como luego comentaremos, bueno, pues una de las formas de uso de energía que más contaminación producen desde el punto de vista sobre todo de emisiones de CO2, con lo cual el poder depender solo del carbón no sería de alguna manera pues buena para nuestro planeta. En este caso, pues todos estos datos nos hablan de una situación energética que estaría comprometida si seguimos con esa tendencia, como decíamos, de ese consumo actual. Con lo cual parece que dentro de que los recursos se van acabando, estaría también dentro de ese problema energético. Desde el punto de vista de aprovechamiento de la energía, veíamos esa matriz de ese aprovechamiento o esa energía primaria a esa energía final, con todas esas transformaciones. Y dentro de todo ese sistema, en función de las tecnologías, podemos decir que entre el 30 y el 50% se pierde. Es decir, desde que se extrae un combustible hasta que se utiliza, casi la mitad, en muchos de los casos, se pierde por el camino. Con lo cual hay una ineficiencia muy grande en el uso de esa energía. Pues un artículo, como podemos ver en la pantalla, también habla de esa cuestión, de que más de un tercio se puede perder. Pero es que además de esa ineficiencia y las pérdidas que tiene el propio sistema energético, se suma a que en el uso que hacemos de la energía en muchos casos no es eficiente. Es decir, si nosotros encendemos las luminarias más tiempo del debido, si la calefacción la ponemos a una temperatura que no es la adecuada, si en los procesos productivos de fabricación tenemos los hornos, por ejemplo, si un proceso de un horno a más temperatura o durante más tiempo del de la cuenta, todas esas ineficiencias se van multiplicando en el sistema e incluso hay estudios que dicen que el rendimiento energético en muchos de los casos no supera el 10%, debido a ese sistema y a ese uso que tenemos de la energía. Con lo cual parece que el aprovechamiento de la energía también es un problema a día de hoy dentro de este problema multienergético. Y finalmente, dentro de esas cuestiones que hablábamos, pues bueno, todos estos combustibles fósiles y combustibles radioactivos generan residuos, como todos conocemos, vertidos de petróleo, que desgraciadamente pues en las últimas décadas hemos tenido distintos episodios con esta situación, lluvias ácidas, sobre todo en zonas más industriales, la desestructuración de la capa de ozono, las emisiones de los CFC que están rompiendo toda esa capa, con lo cual al final pues, la radiación solar es mucho más potente de la debida, y el CO2, que quizás es de las medidas que más estamos acostumbrados a escuchar, pues produce también un efecto invernadero con un aumento muy importante de la temperatura de nuestro planeta. Esto al final, bueno, pues produce un calentamiento, el planeta no se sostiene, estamos creando unos problemas, la imagen muy gráfica, ¿no?, cómo se derrite nuestro planeta, con lo cual parece que tenemos que ir cambiando a otros modelos y a otras formas. Las temperaturas también, pues podemos ver que en los últimos años han ido aumentando, tenemos inviernos mucho más suaves, en algunos casos muy extremos durante un pequeño periodo, los veranos también han cambiado muchísimo, entonces el cambio climático es otra de las cuestiones que tienen esta problemática y que debemos tratar. Con lo cual, además, si esto lo metemos dentro del entorno global, oye, bueno, pues esto es un problema solo que tenemos en España o es un problema a nivel general. Pues en la Unión Europea la demanda de energía cada vez es mayor, de hecho prácticamente se consume el doble de la energía que se genera. Si estamos hablando de sostenibilidad, al final eso se agotará, porque si consumimos mucho más de lo que generamos, no habrá manera de que eso se mantenga. Y otro dato muy importante que pone de alguna manera pues, en jaque a nuestro sistema energético es que tenemos una dependencia del 82% exterior de todas estas energías. Con lo cual parece que pues, se tambalea el sistema que tenemos a día de hoy y tenemos que plantear alternativas y soluciones. ¿Qué alternativas tenemos? Bueno, pues la sostenibilidad energética se basaría principalmente en tres patas, como podemos ver además de forma gráfica en esa imagen de la mesa. Eso parte por un lado del ahorro y la eficiencia energética, dos cuestiones fundamentales a tener en cuenta en ese uso de, quizá, pues, digamos, mucho más eficiente de la energía, y luego también la posibilidad de generación con energías renovables. Dentro de esas soluciones, el paquete de ahorro y eficiencia estarían bastante ligados, bastante juntos, y por otro lado, la generación de energía renovable, que es lo que vamos a comentar a lo largo o lo que nos queda de sesión. Dentro de lo que hablamos de desarrollo sostenible, pues la definición que en concreto se plantea es que no se deben comprometer la capacidad de las futuras generaciones. Ya hemos visto que nuestro sistema parece que sí las compromete, con lo cual el uso de estas fuentes contaminantes y agotables parece que tiene su vida de alguna forma un poco limitada. Podríamos lógicamente pues, sustituirlas por energías renovables, las cuales comentaremos ahora algunas posibilidades del uso de esas tecnologías. Y por otro lado, hablábamos de la ineficiencia, otra de las cuestiones fundamentales, en el cual el consumo de la energía debe ser racional y debe ser pues, de la forma más rentable posible. Con lo cual el ahorro y la eficiencia debe ser pues, el otro paquete de medidas
o de posibilidades que debemos tener. Sí que me gustaría recalcar alguna cuestión, porque hablamos siempre de energía renovable, están muy de moda, los precios han bajado mucho, son muy rentables, pero dentro de la estrategia de intentar mejorar nuestro sistema, lo primero que debemos hacer es buscar medidas de ahorro y eficiencia, y luego, lo que no seamos capaces de cumplir, suministrarlo con energía renovable. No tendría sentido que quisiéramos implementar energía renovable a toda costa y seguir siendo ineficientes en el uso de esa energía. Por eso siempre el primer paso es optimizar nuestros consumos, optimizar el uso de esa energía y el uso dentro de los equipos que consuman menos, y luego, por otro lado, aplicarle las tecnologías posibles de energía renovable. Dentro de la energía renovable, pues, ¿qué podemos decir de ella? Pues algunas de los adjetivos que pudiéramos emplearles es que son infinitas, son limpias, autóctonas y gratuitas. Eso lo podríamos poner un poco en contraposición con las energías convencionales que tenemos a día de hoy, las cuales hemos visto que son escasas, pueden generar conflictos, son finitas, tienen periodos de agotamiento, se importan, tenían un coste muy importante o tienen un coste muy importante para el Estado español, y además son contaminantes. Por tanto, las fuentes renovables tienen esos otros adjetivos que hemos comentado anteriormente, totalmente en contraposición, y es otro modelo totalmente distinto del uso de la energía. En el sistema energético actual nos encontramos en una transición, estamos en un periodo muy interesante, muy importante, en el cual estamos cambiando, se están cambiando los modelos de generación, los modelos de consumo. ¿Y cómo sería ese sistema? Pues fijaros, volviendo otra vez a esa matriz energética en la cual veíamos todos esos procesos, lo que deberíamos hacer es eliminar, por un lado, en la medida de lo posible, todos los combustibles fósiles e implementar, mejorar todo ese uso de la energía renovable. Si eso lo hiciéramos así directamente, ¿qué ocurriría? Las ineficiencias del sistema las seguiríamos teniendo. Es cierto que el recurso renovable es inagotable, con lo cual, aunque tenga pérdida, bueno, pues las pérdidas las tenemos a día de hoy. Si hay sol que está dando sobre una superficie y no lo estamos aprovechando, ya lo tendríamos. Es decir, se minimizan las pérdidas, pero aún así todo el sistema, de alguna forma, sigue teniendo en algún punto algún momento de ineficiencia. Si habláramos solo del camino eléctrico, es decir, en la matriz anterior hablábamos de toda la matriz energética, si hablábamos solo del sistema eléctrico nos centraríamos en una cuestión parecida a esa, en la cual, bueno, podemos ver los porcentajes que tenemos a día de hoy dentro de nuestra matriz, luego tendremos un gráfico que también nos hace ver un poco cómo nos encontramos a nivel nacional. Y comentar que nuestro sistema eléctrico es totalmente centralizado. Tenemos grandes plantas de generación. Sí que en los últimos, sobre todo en la última década, se han montado muchas plantas de energía renovable muy distribuidas, pero aún así todavía necesitaríamos una mejor distribución. ¿Eso qué implica? Bueno, pues implica una red mallada de más de 45.000 kilómetros, con una complejidad muy importante. Tenemos focos muy importantes de generación, pero focos muy importantes de consumo. En todo ese transporte de esa red eléctrica tenemos diversos problemas. El sistema eléctrico se configura como podemos ver en esa gráfica, en las cuales pues, tenemos una red mallada muy importante. Esa red mallada tiene interacciones con distintas subestaciones, con distintas líneas, con lo cual crea pues, toda esa red, como decía anteriormente, en la cual se complica y toda la ineficiencia pues, va aumentando de forma exponencial a medida que vamos creando. ¿Y qué se hace entonces en el sistema eléctrico a día de hoy? Bueno, pues el sistema eléctrico se necesita un sistema de control, es decir, Red Eléctrica de España la que controla todo ese sistema, y tiene que hacer un balance entre las previsiones de consumo que vamos a tener y la generación que tenemos en nuestras plantas. Eso además, claro, pues esos desvíos generan de alguna manera también sobrecoste en el propio sistema, con lo cual el sistema tan global, bueno, a día de hoy se mantiene porque bueno, nos está dando el resultado que queremos, pero tiene muchos problemas desde el punto de vista de sostenibilidad y desde el punto de vista también económico y en la propia gestión. Muy rápidamente, simplemente comentar cómo nos encontramos en el sistema eléctrico a día de hoy en España. Pues como vemos, prácticamente las energías renovables no llegarían al 40%, la eólica es la principal con un 22%, y todavía tenemos un peso muy importante de la nuclear, de los ciclos combinados de gas natural y bueno, pues del carbón y de las cogeneraciones. De tal forma que bueno, nuestro sistema permite una adaptación todavía bastante grande en el uso de energías renovables y es lo que pretendemos a corto plazo. ¿Cómo nos encontramos en Extremadura? Es decir, ese sistema eléctrico a nivel nacional, bueno, pues tiene particularidades en cada territorio, aunque al final lo que computa es el sistema global, pues nuestro sistema eléctrico está totalmente nacionalizado. En Extremadura podemos decir, a día de hoy, ahí vemos los gráficos de las potencias instaladas y de la producción, pues que con energías renovables generamos más energía de la que consumimos. O sea, podemos decir que somos autosuficientes desde el punto de vista energético con energía renovable.
Eso diciendo una pequeña mentirijilla, puesto claro, la generación es global en un año y el consumo es global en un año. Pero uno de los inconvenientes que tiene la energía renovable es que no se generan en el momento que las necesitamos, con lo cual el almacenamiento y la gestionabilidad de esas energías es todavía una de las limitaciones que tenemos para que se implemente un sistema 100% renovable en cualquier territorio. Dentro de las tecnologías más importantes simplemente voy a referirme a dos. En un caso la solar fotovoltaica. Conocemos a lo largo de las noticias la cantidad de parques fotovoltaicos que se pretenden construir. De un año a otro, podemos ver ahí desde el 2018 al 2019, se ha duplicado la potencia fotovoltaica en nuestra región. Podemos ver que es una tecnología muy distribuida por toda la zona, con lo cual, bueno, pues eso facilita en muchos de los casos esa generación distribuida y también, bueno, facilita que se repartan esos recursos. A nivel de planificación, en Extremadura para 2030 se pretende casi que multiplicar por 8 la potencia que tenemos a día de hoy, con lo cual la generación fotovoltaica va a ser una de las patas fundamentales en nuestro sistema energético a corto plazo. Podemos ver aquí alguna imagen de algunas de las plantas más importantes que se han instalado en nuestra región. Simplemente para que tengamos el dato, en 2018 había instalado 500 megavatios y esta planta solo tiene 500 megavatios, es decir, que en los últimos 15 o 20 años se instalaron 500 megavatios en nuestra región y solo esta planta ya instaló esa misma potencia. Otra de las tecnologías muy importantes es la termosolar, en la cual a través del calor del sol, de esta manera concentrándolo en un foco y generando vapor, se genera electricidad. Una de las ventajas que tienen estas plantas es que permiten almacenamiento durante 6 o 7 horas después de que se vaya el sol, es un almacenamiento térmico. Esta diferencia de la fotovoltaica es un principio de funcionamiento a través del calor, pero sí que permiten una gestionabilidad del sistema, con lo cual podemos estar generando, si el sistema no necesita electricidad, guardarla y luego irla implementando en el sistema por la tarde-noche en los momentos que más se necesite. Entonces, bueno, visto todo esto, ¿solo existe generación centralizada? ¿Qué otras alternativas, qué otras opciones tenemos? Pues lógicamente la generación distribuida. Al final la generación distribuida de todo ese entramado y ese mapa, ¿qué sería? Pues sería eliminar todos los procesos intermedios, sería intentar implementar energía renovable y eficiencia energética justamente en el punto de consumo. Eso haría aumentar en muchos de los casos la eficiencia del sistema pues un 80 o un 90% sobre el rendimiento que tenemos a día de hoy. Por tanto, eso evita trayectos para el transporte, los recursos se quedan en el sitio, con lo cual genera valor añadido, se crea también empleo local, otra de las cuestiones muy importantes. En casos como la biomasa, la sostenibilidad de los bosques y tierras también aumentaría, con lo cual con la lucha contra incendios favorecería mucho esas cuestiones. Su potencia, se potencia la independencia energética, los consumidores tendrían pues una capacidad de gestión sobre la propia energía y luego también, muy importante, el desarrollo y la investigación que puede generar este uso de energía de forma distribuida. Entonces, ¿qué podemos hacer en nuestros edificios, en nuestras industrias? Vemos aquí distintas tecnologías, ahora comentaremos muy rápidamente algunas de ellas, dado que sobre todo los cambios normativos que ha habido en los últimos años facilitan la implementación y el uso de energía que antes no eran posibles. Si hablamos de solar térmica, una de las tecnologías que hace ya muchos años se utilizaba, muy sencilla, en la que con los captadores solares se calienta un fluido que luego se almacena. Podemos ver ahí pues los esquemas de almacenamiento y luego cogeríamos de ese depósito el agua caliente para los procesos industriales o para ACS en nuestras propias viviendas. Otra de las tecnologías que cada vez se está utilizando más serían los sistemas de geotermia, en los cuales a través de pozos se puede intercambiar el calor con el terreno. Un sistema geotérmico no es más que una bomba de calor, igual que los splits que tenemos en nuestra casa, pero el aparato que está fuera lo que hacemos es que intercambia energía con el terreno. Eso hace aumentar el coeficiente de operación prácticamente entre 6 o 7. Es decir, con 1000 vatios eléctricos que le diéramos al sistema, podría darnos 7 u 8000 vatios térmicos. Algo similar es con la energía de la aerotermia. Hacía alusión anteriormente a las bombas de calor. La aerotermia lo que hace es que el aparato que tenemos fuera de nuestras viviendas se sobredimensiona y el intercambio con el propio aire es mucho mayor. Una bomba de calor convencional tiene un coeficiente de operación de 2, 1000 vatios eléctricos lo transforma en 2000 vatios térmicos, no está mal, multiplicar por 2 la necesidad o el consumo eléctrico le ganamos en consumo térmico, pero con una bomba de aerotermia lo multiplicaremos por 3 o por 4, con lo cual son sistemas mucho más eficientes y podríamos conseguir pues, las mismas temperaturas con muchísimo menos consumo de energía. La biomasa por todos es conocida. La biomasa además genera empleo a nivel local, no solo en el uso de esa biomasa, sino en el proceso de recogida, de recolección, de transformación, de almacenamiento.
Es una de las tecnologías, además, que mayor potencial tiene en nuestra región. Los sistemas de biomasa ya son, siempre que hablamos de biomasa, hay gente que lo asocia todavía al uso de carbón o uso de una chimenea. Hay tecnologías ya muy eficientes con calderas muy sofisticadas de biomasa, calderas exactamente igual que las calderas convencionales que tenemos con otros combustibles. Y un dato muy interesante, el potencial de biomasa en nuestra región, entre aprovechamiento forestal, agrícola y cultivo energético, puede llegar aproximadamente a unos 4 millones de toneladas. Si eso lo comparáramos con el consumo que tenemos a día de hoy, tanto en las plantas, también nuestra región tiene 2 pequeñas plantas a día de hoy de generación eléctrica, y el consumo que se hace en energía térmica, no estaríamos utilizando ni el 8% del recurso que tenemos disponible. Con lo cual hay una posibilidad muy importante en el desarrollo y el uso de esta biomasa. Y he dejado un poco para el final una de las tecnologías que a día de hoy pues cada vez se escucha más, cada día tiene más desarrollo, ha disminuido muchísimo sus costes. Si los costes prácticamente de la fotovoltaica se han disminuido en la última década entre un 80 y un 90%. Pero sobre todo ha sido lo que podemos decir la eliminación del impuesto al sol, es decir, la nueva normativa la que ha favorecido el uso a nivel tanto doméstico como industrial. Al final sería un sistema muy sencillo, muy simple, utilizar un módulo fotovoltaico con unos cables en los cuales o con batería o sin batería se conectan directamente al cuadro de nuestra industria o nuestra vivienda. En estos casos, bueno, pues se puede implementar en edificios. Hace muchos años, como decía, el coste era muy grande, con lo cual había que optimizar el número de paneles. A día de hoy podemos integrarlo arquitectónicamente. Una de las cuestiones que se plantea en muchos de estos casos es quizá la estética. Pues ya el costo que tienen los paneles se puede integrar totalmente arquitectónicamente, aunque tengamos pérdidas colocando mayor número de paneles podemos compensarla. El autoconsumo en la industria es algo que está a día de hoy y en nuestra región cada vez está aumentando muchísimo, en valores también muy importantes. De hecho podemos ver imágenes de autoconsumo, bueno, pues en granjas avícolas, en las propias instalaciones de riego, en el campo, otra es en un matadero, y una de las instalaciones más importantes que podemos ver ahí, bueno, pues una industria de transformado de aluminio, en las cuales se ha montado una de las plantas fotovoltaicas de autoconsumo más grandes de Europa. Y si las industrias ya lo están utilizando, esto implica que ya es rentable, que ya es posible y que al final tiene mucho sentido el poder hacer uso de estas energías renovables. Y para terminar, una de las cuestiones más importantes que además abre la nueva normativa es la posibilidad del autoconsumo compartido. ¿Esto qué significa? Pues significa que distintos consumidores o distintos generadores, ya sean domésticos, ya sean industriales, ya sea una administración, si están dentro de un radio de 500 metros, pueden compartir la energía y luego cada uno compensan esos costes entre ellos. Esto sería posible en un edificio de vivienda, imaginamos un edificio con una serie de pisos, en los cuales se coloca una instalación centralizada y se comparte toda esa energía. Si colocáramos instalaciones independientes sería mucho más ineficiente, puesto que habrá momentos en los que generamos y no consumimos. De esta manera el consumo pues, prácticamente se puede asegurar en toda la red y al final no es un sobrecoste, puesto que el que más consuma será el que más pague y el que menos coste tenga en esta instalación. Esta es una de las posibilidades que se abre a día de hoy. En nuestra región, ¿qué podríamos hacer? Bueno, pues con el autoconsumo tenemos posibilidades en polígonos industriales. Imaginemos polígonos industriales en los que todas las naves se colocaran con fotovoltaica, pudieran repartirse toda esa energía y hacer un uso eficiente dentro de la misma. Todas las urbanizaciones de pequeñas viviendas que tenemos alrededor de nuestras ciudades, como hacía alusión anteriormente de todos los edificios de vivienda, y sobre todo los pequeños municipios, los pequeños pueblecitos, tenemos una cantidad muy importante de tejados en los cuales el aprovechamiento de toda esta tecnología puede ser muy viable, muy interesante y muy rentable. Y como conclusión, para finalizar un poco, no quería dejar de recordar algunas de las cuestiones importantes dentro del uso de esta energía. La energía, como decimos ahí, pues juega un papel fundamental en toda la sostenibilidad, en todos nuestros recursos económicos y sobre todo en toda la economía verde y circular. El uso de la energía es la que hará que nuestros productos pues, tengan menor huella energética, puedan disminuir también gracias a eso su coste y al final bueno, pues sean más competitivos en el mercado. Como hemos visto, el sistema energético actual es muy ineficiente en todos los pasos, es lo que teníamos, pero bueno, por suerte estamos en una transición y en todos está la posibilidad de hacer esa transición con la generación distribuida, intentar generar justamente en el sitio donde consumimos, de tal manera que aumentamos lógicamente el rendimiento de todas esas instalaciones. Dentro de los pasos que debemos dar para la implementación, lo que también recordaba y no me cansaré de decir, primero hay que ser eficiente, no podemos tener
un local mal aislado en la que se nos va todo el calor y quererlo solo suplir con energía renovable, debemos primero aislar, tomar las medidas más eficientes y luego implementar todas esas energías renovables. Hay muchas tecnologías, hemos comentado las más importantes, ninguna es mejor ni ninguna es peor que otra, todas dependen de las necesidades que tengamos y de los estudios en los cuales tengamos el consumo, necesitemos esa generación, ya puede ser una generación eléctrica, puede ser una generación térmica. No debemos discriminar ninguna de las tecnologías ni en favor ni en detrimento de otras. Y otro de los datos más importantes, que además se le culpaba mucho a la energía renovable de aquí para atrás, eran que eran muy caras, a día de hoy ya son rentables, periodo de amortización muy corto y en los cuales además esa rentabilidad va en favor de nuestra sostenibilidad y nuestro uso energético. Pues muchísimas gracias, yo quiero despedirme, espero que por lo menos hayamos dado una visión global de cómo está la energía, de qué posibilidades tenemos y que no desaprovechemos esta oportunidad porque en todos está el intentar cambiar este modelo que, como hemos visto, es totalmente insostenible. Muchas gracias.